Tal vez nunca hayas oído hablar de este avión. Es el XB-70 Valkyr, un bombardero nuclear supersónico que supera 3 veces la velocidad del sonido, o poco más de Mach 3. Capaz de realizar vuelos intercontinentales y era prácticamente inalcanzable para cualquier caza o misil de la época. Era un avión único y avanzado para su tiempo. Sus alas se doblaban hacia abajo en vuelos supersónicos, aprovechando un fenómeno que acababa de ser descubierto en esa época. Era impulsado por 6 motores monstruosos. Tenía canards, esas pequeñas alas delanteras que solucionaban un gran problema aerodinámico. El morro bajaba. Sí, igual que en el Concorde, pero este llegó 5 años después. Y todo eso fue creado en los años 50, mucho antes que el Concorde y mucho antes que el SR-71. El XTB-70 Valkyrie fue desarrollado para un solo propósito: despegar desde Estados Unidos. Alcanzar 3 veces la velocidad del sonido, imposible para cazas o misiles alcanzar. Volar a la Unión Soviética, lanzar una bomba atómica termonuclear y regresar a Estados Unidos para aterrizar seguro. Antes de que los estadounidenses ejecutaran su plan, el XTB-70 enfrentó varias tragedias. A mediados de los años 50, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se agravaban cada vez más. Ambos países tienen armas nucleares cada vez más destructivas. Sin embargo, lo único que ambos no tenían era una forma de llevar esas armas apocalípticas hasta la puerta del otro. En esa época, los misiles balísticos intercontinentales aún estaban en desarrollo. Ningún caza tenía autonomía para viajar lejos. Los bombarderos de la época volaban lento y eran blancos fáciles para misiles. Para solucionar ese problema surgió la idea del XTB-70 Valkyrie, propuesta por North American Aviation. Para destacar su proyecto, North American exploró un informe poco conocido de 1956, propuesto por 2 expertos en túneles de viento de la ANACA. Ese concepto hoy se llama Compression Lift. Al volar más rápido que el sonido, se generan ondas de choque. Se originan en zonas como la nariz del avión, el borde de ataque de las alas, la entrada de aire de los motores, entre otras. Estas ondas tienden a alejarse del avión, pero si pudieran ser dirigidas y atrapadas por una especie de túnel debajo de las alas, esas ondas de choque teóricamente aumentarían la sustentación del avión. Este principio fue el que los ingenieros de North American quisieron aplicar en el XTB-70. Por eso, las alas del XTB-70 Valkyrie se doblan hacia abajo, formando un túnel en vuelo supersónico que atrapa las ondas de choque y aumenta la sustentación. En aterrizajes y despegues, las alas de geometría variable se extienden por completo. En vuelos supersónicos lentos, se doblan hacia abajo a 25 grados en los rápidos, totalmente a 65 grados formando el icónico túnel. Pero se necesitaba mucho más que alas plegables para que un bombardero pudiera entrar y salir con seguridad de la temida Unión Soviética, repleta de misiles esperando el fatídico objetivo. Por eso el XTB-70 tendría 6 motores turborreactores de 11 etapas de compresores y 2 de turbina de General Electric. Y IT-93G33 con postquemador y combustible JP-6, creado para ese avión, de alto punto de ignición y bajo de congelación. Cada uno de esos motores pesaba 2 toneladas y 368 kilos y entregaba 128 kilonewtons de empuje. Estos motores se ubican en compartimentos individuales. ¿Cómo 6 motores logran impulsar a velocidad supersónica, superando 3 veces la del sonido? Estos motores necesitarían mucho, pero mucho aire para que funcionaran correctamente. Ese aire no puede, de ninguna manera, entrar en los motores a velocidades supersónicas, porque ocasionaría un apagado inmediato de los motores. Por eso, se crearon 2 entradas de aire laterales con geometrías variables para evitar que la onda de choque supersónica alcance los motores. Cada entrada de aire abastecía 3 motores. Gran parte de la ingeniería del XB-70 está en esas entradas de aire. Estos motores eran más eficientes en vuelo supersónico y estaban diseñados para usar los postquemadores la mayor parte del tiempo. Volar a 3 veces la velocidad del sonido genera mucha fricción con el aire, lo que calienta el fuselaje y daña el aluminio, del cual están hechas muchas aeronaves. Por eso, el XB era principalmente de acero inoxidable, materiales compuestos tipo honeycomb y titanio. Estos materiales resistían bien las altas temperaturas del vuelo supersónico,
que llegaban a 360 grados Celsius, como el Tupolev 144, el XB-70 también tenía canards a las delanteras en la aeronave. Cuando una aeronave supera la velocidad del sonido, mientras más rápido vaya, el centro de sustentación de la aeronave, un punto imaginario sobre el ala donde se concentra la sustentación, comienza a desplazarse hacia atrás. Esto crea lo que se llama nariz pesada. Básicamente, la aeronave tiende a bajar la nariz debido a ese desplazamiento. Para solucionar esto, algunos diseños emplean los canards, que son alas que generan sustentación en la parte delantera. También evita instalar flaps en aviones de alas delta. A veces, esta tendencia se elimina con motores de gimbal. En el Concorde también se anulaba, moviendo combustible a través de varios tanques de combustible distribuidos por el avión a medida que aceleraba en vuelo supersónico. Y eso lo hacía alguien, un ingeniero de vuelo. Y esos canards del XB-70 podían ser ajustados durante el vuelo cambiando su ángulo. Alas delta optimizadas para vuelos supersónicos sobre Mach 3. En la parte trasera de las alas delta hay varios elevones. Combinación de elevadores y alerones que controla el alabeo y el ascenso o descenso del morro. Eran controlados hidráulicamente y podían moverse individualmente o simultáneamente dependiendo del ajuste. Tenía dos estabilizadores verticales que se movían como una sola pieza. Pero tal vez la parte más impresionante del XB-70 Valker, visualmente, era la manera en que el mecanismo de su tren de aterrizaje bajaba y subía. Las ruedas tenían un mecanismo que las ponía verticales y las giraba 90 grados hacia el centro del avión. Después se guardaban en el compartimiento del tren de aterrizaje, uno de los mecanismos de retracción más complejos jamás desarrollados. Y todo ese proceso de bajar o retraer el tren tomaba cerca de 20 segundos, y las ruedas eran plateadas y no negras. Eso porque Goodrich desarrolló un componente especial que era resistente a altas temperaturas. Lo añadió al cuerpo y exterior de las llantas para resistir hasta 182 grados Celsius. Y esas llantas eran refrigeradas por dentro a través de pequeños tubos que circulaban una mezcla química. La cabina era analógica y tenía espacio para 4 tripulantes, piloto, copiloto y 2 oficiales encargados de funciones específicas de la misión. Los asientos de la tripulación eran cápsulas de supervivencia presurizadas que se cerraban automáticamente en emergencias como la despresurización, y fueron especialmente diseñadas para casos de eyección durante el vuelo a gran altitud y altas velocidades. El primer prototipo estuvo listo en 1964 y comenzaron las pruebas en tierra, pero surgieron varios problemas técnicos desde el inicio. Incluso conducir el avión en la pista era difícil porque el piloto estaba 20 metros delante del tren de nariz. El primer vuelo fue el 21 de septiembre, para alegría del gran equipo que lo creó. Pero la fiesta terminó pronto, ya que una fuga hidráulica impidió recoger el tren de aterrizaje. Poco después, un motor llegó al 108% de potencia y tuvieron que apagarlo. Mientras el prototipo se preparaba para aterrizar, ocurrió un problema con los frenos que los dejó permanentemente activados, lo que causó un incendio. En cuanto el prototipo tocó el suelo, las ruedas quedaron severamente dañadas, pero el prototipo sobrevivió. Todos estos problemas y una serie de reparaciones fueron realizados. 2 semanas después, el 12 de octubre, el prototipo superó por primera vez la velocidad del sonido, sin excederla mucho, solo un poco por encima. El prototipo fue desacelerado y luego acelerado varias veces para el vuelo supersónico. Sin embargo, mucha pintura se desprendió del avión. El avión parecía haber vuelto de una reentrada atmosférica, pero aún así aterrizó de forma segura. Se comprobó que la pintura era muy gruesa, y por eso se desprendió durante el vuelo. En su 12º vuelo, mientras el avión alcanzaba Mach 2.6 o 2.6 veces la velocidad del sonido, la punta frontal de las alas se soltó y fue absorbida por los conductos de los motores, dañando los motores 3, 4, 5 y 6. Los pilotos aterrizaron seguros, pero los motores dañados debieron reemplazarse. Finalmente, el 14 de octubre, el avión estaba listo para alcanzar Mach 3. Pero tras solo 2 minutos en esa condición, un gran pedazo del ala se desprendió, obligando a los pilotos a tratar de aterrizar de emergencia otra vez. Al resolverse unos problemas, surgían otros. Por eso todos tenían problemas.
El primer prototipo fue limitado a una velocidad máxima de Mach 2,5. Mientras tanto, las lecciones aprendidas durante la fase de construcción y pruebas del primer prototipo se usaban para perfeccionar la construcción del segundo prototipo, que ya estaba en proceso de construcción. Se redujo el tiempo de fabricación y se aumentaron 5 grados al ángulo de las alas para mejorar la estabilidad direccional del avión. Pero empezaron a surgir dudas sobre si algún día el bombardero sería capaz de alcanzar y cumplir su objetivo. Y para empeorar las cosas, la Unión Soviética derribó con un misil, un U-2, un avión espía considerado inalcanzable, que volaba a 24 kilómetros de altitud. Los misiles soviéticos se habían vuelto más capaces de lo que se pensaba. En esa época, los misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos eran más capaces y confiables, pudiendo lanzarse entre países sin poner vidas en riesgo. Y con eso, el futuro del XB-70 quedó incierto. Había ideas de convertirlo en un avión que serviría como plataforma para probar otras naves, aviones o misiles supersónicos. Se propuso convertirlo en avión supersónico para pasajeros, siendo esta opción de las más prometedoras. Y con los recortes en la financiación del proyecto se redujo a solo 2 aeronaves. Pero como ya se habían gastado muchos millones, el proyecto continuó. Y en 1966, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio se unió a la Fuerza Aérea y a la fase de pruebas con los 2 únicos prototipos. Y con eso se obtuvieron datos valiosos sobre el vuelo supersónico. Y el segundo prototipo resultó ser más capaz que el primero. El 19 de mayo, el segundo prototipo superó Mach 3 por más de 30 minutos, demostrando su gran potencial. El 8 de junio de 1966, el segundo prototipo, con sus alas ligeramente levantadas, partió para otro vuelo de pruebas. Luego se uniría a otros aviones en formación para filmación. Después de unos minutos volando en formación, uno de los aviones a la derecha, el más cercano al XB-70, se acercó demasiado y chocó. Tras la colisión, el avión sobrevoló el XB-70 y dañó ambos estabilizadores verticales. El XB-70 Valkyrie voló bien durante 16 segundos hasta entrar en una espiral fuera de control. En cuestión de segundos se perdieron 2 pilotos y un prototipo de miles de millones. Mide 56.6 metros, 32 metros de envergadura, más de 9 metros de altura. En la cola pesa 93 toneladas vacío y 242.5 toneladas cargado. 6 motores con posquemador lo llevaban a 3.300 km/h. Alcanzaba 7.900 km a 23.600 metros de altura, a 77.400 pies fuera del alcance de misiles o interceptores de esa época. Alas de geometría variable que se plegaban en pleno vuelo, aprovechando el compression lift. Un principio recién hallado mejoraba la estabilidad, bajaba la resistencia y creaba un túnel supersónico que atrapaba ondas de choque y aumentaba la sustentación hasta un 30%. Permitía un menor ángulo de ataque en crucero supersónico. Los canards resolvían el problema de sustentación en estos vuelos. Estabilizadores verticales más cortos de lo previsto gracias a la mayor estabilidad del compression lift. Una nariz retráctil para mejorar la visibilidad de los pilotos durante el rodaje en tierra. Materiales combustibles, tren de aterrizaje, tecnologías técnicas y principios pioneros, especialmente desarrollados para este avión. Los ingenieros se habían superado a sí mismos y habían superado todos los límites para crear un avión muy adelantado a su época, que parecía haber venido directamente del futuro. Todo esto se pensó, creó, probó y perfeccionó en los años 50, cuando aún no había computadoras para simular en detalle la dinámica de fluidos, probar perfiles y comportamientos de alas, así como fenómenos aerodinámicos raros en vuelos supersónicos cerca de Mach 3. A pesar de todo, lo lograron y crearon una aeronave revolucionaria. Al final, el XB nunca llegó a cumplir con su propósito. Eso fue porque se volvió obsoleto aún en la fase de construcción, debido al surgimiento de misiles soviéticos mucho más avanzados que podían alcanzar las grandes altitudes a las que volaría el XB-70.
Pero no todo fue un fracaso, se aprendió mucho. Y de todo ese aprendizaje obtenido durante la fase de creación, la construcción, pruebas y vuelos supersónicos se emplearon en el desarrollo del B-1B Lancer y, sobre todo, del SR-71, el avión más rápido del mundo.